Bien, muchachos, nuevamente bienvenidos. Vamos a continuar resolviendo los ejercicios que estábamos revisando. Eh, Les recuerdo, cualquier duda o pregunta, pueden activar su micrófono y con toda confianza compartirnosla. Nos detenemos en ese momento, muchachos. Vamos a seguir resolviendo entonces nuestro circuito serie de capacitores. Habíamos llegado hasta determinar la carga individual de cada capacitor, y eso lo hicimos recordando que el comportamiento de este circuito serie es precisamente este. La carga total que puede almacenar este circuito pues es la misma carga que puede almacenar este capacitor, y es la misma que puede almacenar este capacitor, y es la misma que puede almacenar este capacitor. Entonces eso se hace ya por definición, determinar estas cargas. Vamos a ver que podríamos hacerlo de una manera diferente, pero vamos a llegar pues finalmente a este mismo resultado. Entonces vamos a continuar viendo que el voltaje total, por ejemplo, pues ya lo tengo aquí, es lo que estoy aplicando, son los 10 volts de corriente directa. Pero vamos a ver una característica de este circuito. Vamos a ver precisamente que esos 10 volts, este va a ser el voltaje total. Estos 10 volts se van a repartir entre estos tres capacitores, es decir, aquí en el capacitor 1 en sus bornes, aquí va a aparecer un primer voltaje. Y de la misma manera entre los bornes del capacitor 2, lo voy a dibujar aquí, va a aparecer un segundo voltaje, y entre los bornes del capacitor 3 va a aparecer un tercer voltaje, de tal manera que vamos a tener tres voltajes diferentes, o podrían ser tres voltajes iguales si es que tuvieran la misma capacitancia todos, pero en general vamos a tener tres voltajes diferentes, y necesitamos determinar cuánto vale el voltaje para cada uno de los capacitores. Yo pregunto, muchachos, ¿alguien me puede decir cómo puedo determinar el voltaje para cada capacitor? Carga eléctrica sobre el capacitor, pero tenemos que saber la carga eléctrica 1, o sea, no la carga total. Ok, muy bien. Sí, efectivamente, si usamos esa expresión de la vaca, del queso y la crema, pues ahí directamente ya está. Necesito determinar voltajes. Hace rato lo usé despejada para determinar la carga total, pero ahorita directamente así la puedo utilizar para determinar el voltaje en cada capacitor, como nos dice bien Cerón. Por ejemplo, si yo quiero determinar el voltaje 1, pues tengo que tomar en cuenta eso, porque si necesito determinar el voltaje 1, lo que tengo que hacer es dividir la carga 1 entre la capacitancia 1. Tiene que haber coincidencia en esto, muchachos. No puede ser la carga total, no puede ser la capacitancia total, tiene que estar en relación. Si quiero el voltaje 1, tengo que dividir la carga 1 entre la capacitancia 1. Y bueno, veo que en este caso la carga 1 es igual a la carga total, y ya tengo aquí su valor, simplemente lo tomo de ahí y lo pongo aquí como la carga 1, que en este caso es igual a la carga total, 28.6 microcoulombs. Esa es la carga 1, y eso lo voy a dividir entre la capacitancia 1, y si voy a mi diagrama veo que tengo 5 microfaradios ahí, entonces aquí tengo 5 microfaradios. Si yo hago esta operación, bueno, pues ahí veo que los micros y los micros, pelar un gallo. 28.6 entre 5, muchachos, ¿cuánto es? 5.72. 5.72, gracias. 5.72 y coulombs por faradio, sí que es voltaje, pues aquí me van a dar volts. Bien, aquí ya mencioné un poquito, pero voy a escribir aquí, voy a calcular el voltaje 2. Y desde luego para calcular el voltaje 2 tengo que respetar lo mismo, tiene que ser la carga 2 entre la capacitancia 2, tiene que haber correspondencia entre esos valores. Y si yo divido la carga 2, que es de
igual a la 1, que es igual a la 3 y que es igual a la carga total de 28.6 microcoulombs. 28.6 microcoulombs y lo divido entre la capacitancia 2 que veo de aquí de mi diagrama son 10 microcoulombs, microfaradios, perdón, microfaradios. Entonces los micros y los micros se van a eliminar. 28.6 entre 10 me va a dar 2.86, si no me equivoco. 2.86 volts. Y voy a repetir la misma operación para ahora para el voltaje 3, el voltaje en el capacitor 3. Igual debe haber correspondencia, entonces tiene que ser necesariamente la carga 3 entre la capacitancia 3, y eso me da que la carga 3 desde la misma, 28.6 microfarados, microcoulombs, perdón, microcoulombs, entre la capacitancia 3 que es de 20 microfaradios, y de esa manera puedo obtener el voltaje 3. Micros y micros se eliminan. ¿Cuánto me da esto, muchachos? 1. ¿Qué? 43. 1.43. Gracias. Ya tengo ahí los voltajes que aparecen en cada capacitor, 1.43 volts. Y entonces me debo dar cuenta, como dice mi expresión, que el voltaje total es igual a la suma de los voltajes. Y entonces, si yo sumo estos tres voltajes, 5.72, 2.86, 1.43, ¿alguien me dice cuánto me da esto? 10. 10.001. 10.01. Es posible que por la forma en que manejemos los decimales tengamos alguna pequeña variación, pero finalmente esto es aproximadamente igual a 10 volts, que son los 10 volts que aplicamos en el principio. Puede ser que nos dé 9.99 o 10.01 como en este caso, pero vemos que eso es prácticamente igual a los 10 volts que aplicamos para cargar los capacitores. Entonces eso me da la idea de que estos voltajes están bien calculados y es una manera de corroborar la resolución de este circuito. Bien, entonces ya nada más me restaría, ya tengo aquí los voltajes de 5.72 para el caso del capacitor 1, de 2.86 para el caso del capacitor 2, 2.86 y 1.43 volts para el caso del tercer capacitor. Y me restarían calcular las energías potenciales, muchachos. Si alguien se acuerda cómo calculamos la energía potencial de un capacitor. Existía creo que 3 formas, que era carga por voltaje sobre 2, luego era otra capacitador por voltaje al cuadrado sobre 2, y la última forma creo que era carga eléctrica al cuadrado sobre 2 veces capacitor. Ok, ahorita me la repites. Vamos a calcular la primera, que es la primera forma de calcular energía potencial es carga por voltaje, si no me acuerdo. Sí. Sobre 2, ¿no? Sí. Bien, vamos a calcular entonces. Si queremos calcular la energía potencial 1, pues tendremos que multiplicar la carga 1 por el voltaje 1 entre 2. Recuerden que ahí también debe haber concordancia. La energía potencial 1, entonces esa es la capacitancia 1 que ya calculamos. No, bueno, ese es el valor que nos dieron aquí, 5 microfaradios. 5 microfaradios. Por el voltaje 1, ese ya lo calculamos, nos dio aquí de 5.72 volts.
Y entonces con eso podemos determinar, si dividimos entre 2, la energía potencial en el capacitor 1, es decir, energía potencial 1. Si me ayudan 5 por 5.72, ¿cuánto me da? 35, 38.6. Apóyenme, muchachos. 5 por 5.72. 28.6. 28.6, no 38. 28.6. Qué 8. Este micro que no lo operé, lo dejo ahí. Y faradios por volts, eso me deben de dar joules, porque es energía. Y divido entre 2, y entonces esto me da 14.3. Sí. Sí, profesor. Es 14.3 joules. Bien, ya encontré entonces la energía en el capacitor, energía potencial en el capacitor 1. A ver, ahora sí, Genaro, si me recuerdas, ¿cuál es otra forma de encontrar la energía potencial? Era capacitor por voltaje al cuadrado sobre 2, creo. No, este ya está aquí. Sí. Por voltaje, otra. Es Capacitor. Ajá. Por voltaje al cuadrado sobre 2. No, no puede ser porque ya tenemos capacitancia. Podría ser carga. No, porque la de la tercera sería carga al cuadrado. Sobre 2 veces La tercera sería carga. Hay una de carga por voltaje sobre 2. Sí. Pero es carga por voltaje al cuadrado, ¿no? Sí. Carga por voltaje al cuadrado sobre 2. Sobre 2. Esa sería la segunda, muy bien. Y de la misma manera, entonces ahora voy a calcular la energía potencial 2, la carga 2, debe ser el voltaje 2, y entre 2, entonces aquí la carga 2 la determina igual en todos los capacitores de 28.6. 28.6 microcoulombs por el voltaje 2 al cuadrado. El voltaje 2, si veo aquí, es de 2.86 volts. 2.86 volts, pero esos van al cuadrado. Y dividido entre 2. Vamos a ver qué nos da esto. Energía potencial 2 va a ser igual a 2.86 al cuadrado, muchachos, por 28.6, ¿cuánto nos da? Apóyenme, muchachos, 2.86 al cuadrado por 28.6. 0.00023. Antes de hacer, sin utilizar el micro, nada más 28.6 por 2.86 al cuadrado. $233. ¿200 qué, perdón? 233.93. Gracias, 233.93 micros, y aquí son coulombs por 2 cuadrado, y dividido entre 2, eso, ¿cuánto me da? 116.96. 116.96. Si hacemos el análisis dimensional de estas cosas, vamos a obtener que son joules al final, y entonces son microjoules de energía que almacenamos en este capacitor. Y bueno, vamos a ver si me cabe la otra, pero voy a intentarlo aquí.
para determinar la... Profe, Sí, ¿por qué en energía potencial 1 no le puso microjoules? porque me faltó Ah, estaba ok. mal, aquí está el micro, lo debí de haber puesto aquí. Efectivamente, aquí también son joules. Gracias por la observación. Entonces, para hacer la última, voy a ver si me cabe. Energía potencial 3, ahora sí, recuerden cuál fue la tercera forma de calcular energía potencial. Carga eléctrica al cuadrado sobre 2 veces capacitor. 2 veces capacitancia. Ok. Bien, gracias. Es carga cuadrada. Y entonces vemos que para el caso de la energía potencial 3, yo la puedo obtener si multiplico la carga 3 entre 2 veces la capacitancia 3. Recuerden que debe de haber correspondencia con los valores. La carga 3 es igual que la carga 2, igual que la carga 1, es de 28.6 microcoulombs. Microcoulombs dividido, pero esto va al cuadrado, dividido entre 2 veces la capacitancia, que para el caso del capacitor 3 es de 20 microfaradios. 20 microfaradios. El cuadrado de 28.6, muchachos, ¿alguien me dice cuánto es? 800 y algo. 817.96. Gracias, 817.96. Estos micros con este cuadrado pues, se van a eliminar y van a quedar nada más micros. Entre 2 por 20 me va a dar 40. ¿Cuánto es 817.96 entre 40, muchachos? Si me ayudan. 20.44. 20.44, ok. 20.44 micro joules. Profe, en la de energía potencial 1 está mala fórmula porque es capacitancia por voltaje al cuadrado. Y en la segunda es la carga por el voltaje, pero no va al cuadrado. Bien. Entonces tenemos ahí un par de errores. En el primero es carga voltaje cuadrado sobre 2. El segundo es Sí, carga por voltaje sí. sobre 2. Bien. Algo me decía que no podíamos obtener energías diferentes. Ah, sí, cierto. Porque la carga es igual, entonces vamos a corregir eso. Muy bien, de tal manera, así está bien, precisamente, a ver si me da opción, no es al cuadrado, sí. Algo va a cambiar aquí. Este resultado también va a cambiar. Pero bueno, cuando nos pasa eso, pues generalmente nos sirve mejor, nos sirve más. Y aquí está al cuadrado. Desde luego esto también va a cambiar. Y esto también va a cambiar. Parece que el tercero sí está bien, entonces vamos a revisar los primeros dos nada más. Bien, entonces el primero es carga por voltaje al cuadrado, si no mal me acuerdo. Carga por voltaje al cuadrado sobre 2. Entonces, esto implica que tengo que elevar 5.72 al cuadrado por 5. ¿Cuánto me da eso, muchachos? 25, 29, ¿cuánto me da?
5.72 al cuadrado por 5. 163.59. 163. .59. Bien, entre 2, eso me da 81.8. 81.79. 81.79, gracias. Microjoules. Y acá entonces carga por voltaje sobre 2, carga 28.86 por 2.86. ¿Cuánto me da 28.86 por 2.86, muchachos, por favor? 81.79. Gracias, 81.79 y eso entre 2. 40.890. 40.89. Y desde luego son microjoules. Bien. Ya está. Entonces, efectivamente vemos que sí varía la capacitancia en cada capacitor, pero la energía que almacena cada capacitor. Pero bueno, esa energía desde luego estará dada precisamente por la capacitancia. Ustedes si observan una relación, por ejemplo, entre el primer capacitor y el segundo es el doble. Entonces es claro que algo no me sigue cuadrando aquí, muchachos, pero lo revisamos más adelante. A ver, si yo tengo que el primer capacitor solamente son mis 5 microfaradios y almacena 81.79 microjoules, tiene el capacitor 2 es el doble de capacitancia y almacena la mitad. Bueno, suena lógico, sí. Entonces la relación es inversa. Y si vemos en el caso del capacitor 2 y el capacitor 3, la relación entre ellos es, el capacitor 3 es el doble del 2 y almacena la mitad de energía. Ok, sí hay una relación lógica. Bien, muchachos, entonces hasta aquí está terminado, se resolvieron todos, se encontraron todos los parámetros de un circuito serie de capacitores. Pudiera haber escogido, muchachos, y el ejercicio para ustedes es tal vez que hagan este cálculo de energía potencial con la misma fórmula que en el primer caso y verificar que nos dé exactamente lo mismo que obtuvimos con las otras dos fórmulas. Aquí utilizamos las tres diferentes para poder ejemplificar el uso de cada una de ellas, pero pudiéramos haber utilizado solamente cualquiera de las tres para calcular estas energías potenciales. Muchachos, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Podemos pasar al otro ejercicio? Sí, profe. Gracias. Hay cuestiones que hay que recordar de aquí, muchachos, que nos van a servir mucho. Primera, que la capacitancia total pues es circuito serie siempre menor que la menor. Que la carga total... Profesor, ¿sí? ¿No le dará diferente en las energías potenciales? Porque se supone que los 28.6 microcoulombs es la carga total y habría que sacar cada una con la fórmula de voltaje por capacitancia. La carga total. Ajá. No, porque precisamente lo que estoy ahorita reafirmando aquí es que la carga total es la misma en cada capacitor. Si tú calculas cada una de estas cargas por separado, es decir, ya que tienes aquí los voltajes y a partir de esto y su capacitancia calculas cada uno de los voltajes, vas a ver que esto te va a dar una constante, que va a ser precisamente la carga. Es decir, bueno.
Chécale y vas a ver que sí te va a dar. Si tú calculas, por ejemplo, si multiplicas voltaje 1, 5.72 por 5 microfaradios, eso te va a dar 28.6 microcoulombs. Por otra parte, si tú multiplicas 10 microfaradios por 2.86 volts, eso te va a dar 28.6 microcoulombs. Y si tú multiplicas 20 microfaradios por 1.43 volts, eso te va a dar 28.6 microcoulombs. Y de ahí vamos a verificar que la carga es exactamente la misma en las tres. Está bien, es una buena idea, pero si lo haces vas a verificar que efectivamente la carga en todas es igual. ¿Vale? Sí. Sí. Gracias. Voy al siguiente ejercicio. Vamos a aprovechar los 10 minutos que nos quedan para ahora revisar un problema de un circuito paralelo. Un circuito paralelo de capacitores. Vamos a ver cómo se comportan sus parámetros y para empezar vamos a ver que si tenemos un circuito paralelo, pues vamos a colocar nuestros capacitores preferentemente uno al lado del otro. Bueno, esta está medio curviada. Tengo aquí una de mis placas del capacitor, tengo aquí otra de las placas del capacitor, la placa contraria. Y para la conexión paralelo debo de recordar que se trata de que todos los capacitores estén conectados al mismo punto, todos a un punto común de la fuente, en este caso el punto positivo. Y entonces tendría que conectar de esta manera, y por el otro lado todos los capacitores estarán conectados al punto negativo de la fuente de esta manera, y eso me asegura que es una conexión paralelo, todos a un punto común. Y entonces tengo una conexión paralelo de este capacitor. Debo de ver que si aquí aplico un voltaje nuevamente de 10 volts, es el voltaje total que estoy aplicando a este capacitor. Digo, arreglo de capacitores en paralelo, tengo aquí una capacitancia 1, igual que en el caso anterior, de 5 microcoulombs, perdón, microfaradios es capacitancia. Tengo una capacitancia 2 de 10 microfaradios. Y tengo una capacitancia 3 de 20 microfaradios. Nuevamente la pregunta es, ¿qué es lo primero que hago? Necesito determinar todos los mismos otros parámetros que apliqué, perdón, que encontré en el caso anterior, tengo que hacerlo para un circuito paralelo. Entonces, ¿por dónde empezamos, muchachos? Por la capacitancia total. Muy bien, la capacitancia total. Y debo de recordar que la capacitancia total en un circuito paralelo, pues es simplemente la suma de las capacitancias individuales, es decir, lo que cada capacitor puede almacenar, lo tengo que sumar. Es la capacitancia 1 más la capacitancia 2 más la capacitancia 3. Aquí es muy simple. Y entonces simplemente tengo que sumar los 5 microfaradios del capacitor 1 más los 10 microfaradios del capacitor 2 más los 20 microfaradios del capacitor 3. Y entonces obtengo una capacitancia total para este circuito paralelo de 10, 15, 20, 35 microfaradios. Bien, ya tengo la capacitancia total de este circuito. ¿Qué podría calcular a continuación, muchachos? Por ejemplo,
procurando siempre que la vaca me da El queso voltaje. y me da crema. Pudiera ser el voltaje, pero bueno, también vamos a ver el voltaje total de este circuito. ¿A qué sería igual el voltaje total de este circuito, muchachos? Ah, voltaje 1 es igual a voltaje 2, es igual a voltaje 3. Si es en este caso, todos los voltajes son iguales, entonces el voltaje 1 será igual al voltaje 2, será igual al voltaje 3, y serán igual al voltaje total, en este caso el voltaje que está aplicando la fuente, y pues todos son iguales entonces a 10 volts, ahí ya no hay que hacer nada, simplemente expresar que son iguales y expresar su valor, 10 volts. Todos, el capacitor 1, el capacitor 2, el capacitor 3 tienen 10 volts. Así están aplicados, y una vez que retirara la fuente, pues todos tendrían que mostrar el mismo voltaje. Bien, ya lo hice. Entonces, ¿qué me restaría? Por ejemplo, la carga en cada capacitor, pero incluso antes de eso tengo que determinar la carga total. ¿Cómo puedo determinar la carga total de estos capacitores en paralelo, muchachos? ¿Qué será igual? Voltaje total por Capacitancia. Ajá, por capa. Voltaje total por capacitancia. ¿Cuál capacitancia? total. La total. To- Ese es el punto importante. Si quiero la carga total, tendrá que ser el voltaje total por la capacitancia total. Y entonces mi voltaje total en este caso, igual que en todos los voltajes, de 10 volts. Mi capacitancia total es la que calculamos previamente, que es de 35 microfaradios. Y entonces voy a obtener aquí una carga total de 350 microcoulombs, perdón, 350 microcoulombs. Bien, y ya está. Entonces, la carga total. Ahora me interesaría, por ejemplo, determinar las cargas individuales. ¿Cómo calculo, por ejemplo, la carga 1? ¿A qué será igual la carga 1, muchachos? Al voltaje 1 por la capacitancia 1. Muy bien, sí, así es. El voltaje 1 por la capacitancia 1. Es decir, el voltaje 1 pues, es igual a todos los voltajes, es de 10 volts. Por la capacitancia 1, que en este caso es de 5 microfaradios. Y entonces me da que esta carga 1 es de, si es por 5, 50 microcoulombs. Bien. Si quisiera ahora determinar la carga 2, muchachos, ¿a qué será igual? Carga 2. Voltaje 2 por capacitancia 1. Voltaje 2 por capacitor. Capacitor 2, perdón. Potencia 2. Es decir, 10 volts, que es el voltaje que tienen todos los capacitores en el circuito, por mis 10 microfaradios, que es la capacitancia 2, y eso me va a dar 10 por 10, 100 microcoulombs. Y finalmente mi capacitancia 3, mi carga 3, muchachos, ¿a qué va a ser igual? Carga 3. Voltaje 3 por capacitor 3. Por carga 3 por capacitancia 3, es decir, los mismos 10 volts por 20 microfaradios, que es la capacitancia del capacitor 3, y eso va a ser 200. Microcoulombs. Y veo que aquí entonces la carga va a ser diferente en cada capacitor,
Desde luego va a depender de qué tamaño sea su capacitancia. Y debo de recordar que en un circuito paralelo, la carga total es igual a la sumatoria de las cargas individuales desde la primera hasta la última. Es decir, aquí estoy sumando las tres. Y si veo esto me da 50 y 100, 150 y 200, me da 350 microcoulombs. Y bueno, de aquí con esto puedo verificar que estoy haciendo bien mi cálculo porque esto coincide exactamente con esta carga total que calculé previamente. Ya tengo capacitancia total, carga en cada capacitor. Me restaría de calcular las energías potenciales en cada uno de los capacitores. Ya se les queda como ejercicio, muchachos. Energía potencial 1, energía potencial 2 y la energía potencial 3. Con cualquiera de las tres expresiones que revisamos anteriormente hay que calcularla y ver cuál es la relación entre estas energías para ver si podemos sacar alguna conclusión al respecto. Entonces, muchachos, ya se va a acabar esta sesión. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo quieran comentar? Es así de fácil, así de sencillo. No, profe. No, profe. Gracias. No, profe. Entonces, así de fácil, así de sencillo resolvemos estos ejercicios de arreglo de capacitores. Les publico, muchachos, la actividad para practicar esto. Nos vemos en la siguiente sesión para hacer un circuito mixto, ver cómo se resuelve. Y vamos a ver la situación de su reporte de prácticas de la práctica 3 y 4 que vamos a hacer, muchachos. Por favor, entonces, pues les agradezco su asistencia el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente día, inicio de semana también. Y hasta la próxima, muchachos. Gracias. Gracias, cuídese. Adiós, profe, cuídese. Bye, Gracias, profe. profesor. Nos vemos, profe. Hasta luego.